Estaba hablando con una de mis hijas y el asunto no es tanto uno conocer la mente del Padre, el asunto es quedarse ahí. Me explico. El Señor Jesús, como lo vamos a ver a continuación, Él viene a la tierra hace 2000 años y nos vamos a dar cuenta que en este encuentro que Él tiene con Nicodemo, me muestra que, como terminó en el capítulo 2 diciendo, el Señor sabe qué hay en la mente de la gente. O sea, el Señor Jesús sabe lo que el ser humano está pensando. Y hasta el momento en que el Señor Jesús vino, la mente del ser humano estaba llena. No he encontrado otra palabra más para definir esto, y otra palabra más delicada no existe. La mente del ser humano estaba llena de basura. Diga conmigo, basura. Basura porque son cosas que son para botar. Basura porque están llenas de una cantidad de cosas temporales que en la eternidad no nos van a servir para nada. Basura porque en lo que ahora nos afanamos y nos preocupamos y nos trasnochamos y madrugamos, y en lo que nos agotamos el espacio de nuestra mente, es algo sinceramente sobre lo que no tenemos control, y además no nos vamos a llevar después de que nos muramos. El apóstol Pablo no lo dijo por llenar espacio. Él dijo: nada hemos traído a este mundo y nada nos hemos de ¿qué? De llevar, absolutamente nada. Entonces, en ese interregno que sales del vientre de tu madre y llegas al ataúd, si llegas a tener ataúd, resulta que llenas ese espacio de una cantidad de cosas y de relaciones que en últimas, para efectos de la eternidad, si es que el ser humano llega a pensar en ellas sin haber nacido de nuevo, no se lleva absolutamente nada. Si se muere tu esposa, por mucho que la ames, no te vas a ir con ella, y viceversa. Si se mueren tus papás, por mucho que los ames, pues hasta ahí los acompañas, y viceversa. Por mucho tiempo que le dediques a tu empresa o a tu trabajo o a tu profesión, tú no vas a presentarte a Dios, porque Dios no necesita ni asesores jurídicos, ni asesores contables, no necesita ingenieros, no necesita expertos en sistemas, no necesita asesoría de imagen. El Señor, diga conmigo, Dios no necesita nada. Los necesitados somos nosotros. Entonces, en este encuentro que el Señor Jesús tiene con Nicodemo, nos va a mostrar que Él conoce lo que hay en la mente de las personas. Y para efectos de la eternidad, lo que hay en la mente de una persona que no conoce de Dios no sirve para nada, porque todo lo que piensa o tiene en su mente es prácticamente temporal. Diga conmigo, temporal. Quiero hablar en contra de la temporalidad hasta que te canses de la temporalidad o te canses de mí. Y si te cansas de la temporalidad, me vas a seguir escuchando, porque en eso estamos, en la renovación del entendimiento. Y si te cansas de mí, te vas a tener que ir para un lugar donde te hablen de lo temporal. Pero delante de Dios, lo importante es que expongamos la palabra como realmente lo es, y lo que realmente el Señor viene a decirnos. Y este pasaje en especial nos va a mostrar que aquel que nos responde las oraciones, que es Dios, llega a esta tierra, y te vas a dar cuenta que ninguna relación en la conversación hay entre el Dios que quiere oír nuestras oraciones y lo que nosotros le pedimos usualmente. Entonces, el pasaje comienza así, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Diga conmigo, Nicodemo. Vea otro nombre para usted que está buscando nombres para niños. Un principal entre los judíos. Hablemos un poquito de este Nico. Nicodemo significa su nombre victorioso entre el pueblo, el que se enseñorea de la gente, en el buen sentido. Este Nicodemo es la representación de la especie humana como tal. Dios tiene una relación con la humanidad a través de los hombres. A veces nosotros queremos personalizar mucho la cosa, pero todo lo que Dios le habla a un hombre es aplicable a la raza en general, sin importar la época, la posición social o la cultura, nada de eso. Entonces, este Nicodemo tiene una característica, y es que es un principal entre ¿quiénes? Entre los judíos.
No era principal porque fuera banquero, como Mateo. No era principal porque fuera médico, como Lucas. No era principal porque fuera pescador, como Pedro. No era principal porque fuera alguien que representara como alguno de los estamentos de la sociedad en ese aspecto del quehacer diario. Era un principal porque representaba como maestro lo que de Dios se sabía o de Dios se decía en el antiguo pacto. Antiguo pacto, cuando me refiero a antiguo pacto, es el pacto que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí, cuando le da el decálogo o las tablas para que la humanidad se rija por ellas, para darse cuenta qué situaciones a Dios no le agradan. Entonces, este Nicodemo, que representa a Dios, es interesante que, a pesar de ser experto en el antiguo pacto, como el Señor se lo reconoce también a continuación, está completamente ajeno a la revelación de Dios. Está completamente ajeno a lo que Dios quiere comunicar, que es el mismo Jesús hecho hombre, el mismo Cristo hecho hombre, que ha venido a hablar con la humanidad. Y este primer contacto, ya vimos cómo en el capítulo 1, Juan, el evangelista, nos presenta a Jesús como Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. También nos habló de su preexistencia, que Él existe antes de que existan todas las cosas. Es más, de Él manan y de Él se originan. En el capítulo 2 lo vimos en una boda, en donde nos demuestra que Él siempre saca lo mejor, a pesar de que los hombres ostenten o presuman de que lo de ellos es lo mejor. Cómo convierte el agua en vino, y además un vino de superior calidad al que usualmente el maestresala o el banquetero estaba acostumbrado a servir. El banquetero sabía servir vino 3 patadas y servir un vino de alta calidad, pero el que el Señor sirve es inclusive superior al mejor vino que Él estaba acostumbrado a servir. Y además vimos la diferencia en que el antiguo pacto pues traía solo agua para lavar, pero el nuevo pacto se representa, porque recuerden que el Señor Jesús, cuando hablaba proféticamente de su llegada a la cruz del Calvario para derramar su sangre, entonces tomó el vino y dijo: este es el nuevo pacto en mí. ¿Qué dijo? ¿En mí qué? En mi sangre. En mi sangre. Entonces, aquí vamos a encontrarnos con que se relaciona con Nicodemo, que es un experto en el antiguo pacto, y ahora este Nicodemo se va a dar cuenta que el pacto o la representación que de Dios él hacía era insuficiente, porque ahora venía a servirse un nuevo pacto que es todavía mejor. En aquel los pecados se tapaban, en este los pecados se perdonan y se lavan para siempre. ¿Están aquí mis amigos? Entonces dice que este Nicodemo, después de ver un poquito quién era él, vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces este Nicodemo, que se precia por su profesión religiosa de conocer a Dios, no se da cuenta que el que está ahí es ¿quién? Dígalo, que el que está ahí es ¿quién? Tremendo. A veces el ser humano habla con Dios, pero no tiene la conciencia de que está hablando con Dios. Para Nicodemo era un maestro. Ni de lejos Nicodemo pensaba que Jesús era el Mesías. Él ya le había hecho como un análisis desde afuera a lo que el Señor Jesús hacía. Lo veía cambiando el agua en vino, seguramente tenía algunas otras noticias de algunas otras señales o maravillas que había hecho. Y viene a él de noche porque la curiosidad lo estaba consumiendo. Nicodemo necesitaba saber qué este maestro venía a decir de parte de Dios, porque lo reconoce como maestro. No lo reconoce como Dios, pero lo tiene en alta estima en concepto. Y le dice por qué considera que es un maestro que viene de parte de Dios, cuando le dice: porque nadie, diga conmigo, nadie. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sin embargo, para Nicodemo, el Señor Jesús era solo un maestro con señales, no era Dios. Se parece mucho al joven que en el capítulo 19 de Mateo, un joven multimillonario, va al Señor Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le responde: no hay nadie bueno sino Dios.
lo que este muchacho del capítulo 19 de Mateo debe haber respondido es: pero tú eres Dios, yo sé que tú eres Dios. Pero para él Jesús tampoco era Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está ¿quién con quién? Dios con él. Era un maestro con señales, nada más. El Señor Jesús, que es a propósito del primer diálogo que nos permite ver como a profundidad Juan cuando escribe el Evangelio, no pierde el tiempo. Al Señor Jesús no le gusta perder el tiempo con uno, al Señor Jesús no le gusta hacerle perder el tiempo a uno, porque a veces nosotros los seres humanos sí le hacemos perder mucho el tiempo a Él. ¿Cómo? Respetando la calidad del tema que vamos a hablar con el Señor. Yo sé que nos han vendido muchas enseñanzas Hello Kitty, en la cual al Señor Jesús le podemos hablar de cualquier cosa, y realmente así es, porque hasta la actualidad se ha aguantado todo eso. Pero el Señor Jesús quiere hablar con un ser humano que se encuentre lo que realmente vale la pena. Dígale al lado: lo que vale la pena. Dígaselo otra vez: lo que vale la pena. Lo que vale la pena para Él, no para uno. ¿Qué me han enseñado a mí? Que me acerque al Señor a decirle: Señor, hoy vengo a hablarte de mi matrimonio otra vez. Y entonces uno imagina como que el Señor pone el oído ahí a decir, y pone cara de consejero matrimonial a escuchar otra vez que es que usted todavía le pega a su marido, mi hermana, y entonces él se siente muy mal y se quiere ir de la casa, o al revés. O también el empresario se acerca y dice: Señor, vengo a hablarte otra vez del sobregiro. Vengo a hablarte de la planilla de acreedores y la planilla de proveedores y la planilla de clientes deudores que están muy atrasados. Señor, vengo a hablarte del asunto del desarrollo de mi empresa. Y entonces usted se imagina que el Señor Jesús se pone concienzudamente a escucharlo. ¿Cómo es que usted va a vender más chocolatinas en esa empresa? Y no es así. Mira, dígale: ay, ay, ay. O usted se imagina que viene el joven o la jovencita y le dice: Señor, no, es que no he podido con el álgebra. Qué cosa tan difícil el cálculo. La geografía, mejor dicho, Señor, ¿por qué no me pone a viajar para conocerla mejor así, que por libros me da mucha dificultad? No me acuerdo de nada, ¿cierto? Y no, dígale al de lado: no es así. El Señor Jesús quiere hablar de cosas verdaderamente importantes y eternas en su totalidad. Y el Señor Jesús, después de haber escuchado: Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, vino de noche, además es un principal, no lo fue a visitar pues alguien que pide limosna en una esquina, es un Señor muy importante. El Señor Jesús tampoco dijo: pero qué tan importante el que me vino a visitar, hombre. No, menos mal me está prestando atención. Discípulos, apártense, sírvanle la... No, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Él va al grano, el Señor va al punto. Él no está esperando. Miren que a continuación el Señor Jesús no le va a decir como estrategias de mercadeo, no le va a hablar de mnemotecnia para que se aprenda las tablas, nada de eso. El Señor Jesús de una le dice: mire, para usted hablar conmigo necesita nacer de nuevo. Diga conmigo: nacer de nuevo. Si alguna persona todavía piensa que hablar con Dios es muy complicado, es porque jamás ha tenido un encuentro con la sencillez del Señor Jesús. A veces tenemos como una estructura, una muralla muy tremenda en la que nos dan como 59 pasos y medio para poder hablar con Dios, y así no es. Vamos a ver en esta conversación que hablar con el Señor Jesús es lo más sencillo. Él por esencia es el maestro de maestros. Él va a desmenuzar el tema de la eternidad ante una persona tan pudiente, ante una persona tan prestante, una persona tan sapiente, de una manera que lo pueda entender, porque el Señor Jesús lo que nos quiere decir es: mira, para poder hablar contigo tengo que subirte a mi nivel, y para subirte a mi nivel tienes que nacer de nuevo, porque si yo te hablo lo que te voy a hablar, por sencillo que sea, no me vas a entender nada, porque todo lo que te voy a hablar es celestial. Si a veces hablándote de lo natural no me entiendes, de lo terrenal, ¿cómo será si te hablara de los secretos y misterios celestiales que en mí hay para entregarle a la humanidad? Tienes que nacer de nuevo. Diga conmigo: nacer de nuevo.
O sea, nosotros al Señor Jesús, para poder hablar con Él, no podemos empezar a hablar con Él como si ya estuviéramos a su altura. Él quiere, Él baja a nuestra estatura humana para subirnos a su altura divina, para darnos su naturaleza divina. Entonces dice el Señor Jesús, mire que no le dijo buenas noches, qué rico que viniste, me siento muy halagado, qué bueno que algunos de los principales vayan a empezar a creer en mí, ay, menos mal, vamos a subir como de estrato. No, de arriba Él dice, el que no naciere de nuevo, también se podría decir, el que no nace de arriba. ¿Por qué? Porque otra vez la vida biológica de los padres es un obstáculo. O sea, créame, usted y yo queremos mucho a nuestro papá y a nuestra mamá, sobre todo con el lindo ejemplo que nos han dado. Pero resulta que ese ejemplo que nos han dado nuestros padres es un ejemplo biológico, es un ejemplo natural, además es un ejemplo caído. ¿Por qué? Porque resulta que vienen con una naturaleza caída, porque la primera pareja, que fueron el hombre y la mujer, desobedecieron a Dios y fueron expulsados de la presencia de Dios. Eso se llama caída, diga conmigo, caída. De manera que toda la raza humana viene caída desde allá. Usted nació caída no porque se cayó, sino porque nació caída. ¿Me hago entender? Entonces, es como si una pareja tiene hijos, pero la pareja en sí tiene una enfermedad de esas terribles, y el hijo que no hizo nada, la hija que no hizo nada, por el hecho de haber nacido de esa pareja, nace enfermita con esa enfermedad. De la misma manera, la primera pareja, que es el origen de toda la humanidad, cayó. De ahí en adelante, todas las razas, durante todas las generaciones de la humanidad, han nacido bajo pecado, y por eso cometen ¿qué? Pecados, así sean pecados bonitos, pecados legales. Hay también pecados sociales que no son pecados, sino no. Uno comete pecados porque nació bajo pecado. Escúcheme bien, uno no es pecador porque comete pecados, uno comete pecados porque es pecador. ¿Sí me hice entender? Entonces, la raza humana nace así caída. Por eso el Señor Jesús de una le dice a Nicodemo, tienes que nacer ¿de qué? De nuevo, porque la vida biológica que has heredado de tus padres es también una vida caída a nivel mental y a nivel espiritual. Sin embargo, la vida que yo he venido a traer es una vida de calidad divina que la humanidad perdió cuando cayó, pero yo he venido a restaurarla a la N potencia. Entonces, por eso, sin contestarle siquiera el saludo a Nicodemo, el Señor Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Pero mi papá y mi mamá eran muy buenos. Sí, lo sé, usted no se cansa de imaginar lo buenos que eran los míos. Pero otro me dirá, no, usted tiene razón, pastor, los míos sí eran muy malos. Yo soy hijo de Bonnie and Clyde, imagínese, no más. Entonces, imagínese lo terrible que ha sido mi vida y de ahí en adelante. Entonces, no, discúlpame. Puedes haber nacido de un matrimonio que lo ofició un rabino, un sacerdote y un pastor y el notario. Y esa familia ha sido tan linda, el papá y la mamá no ha visto sino por el papá y la mamá así, jamás han mirado ni por la puerta de la calle, jamás han hecho nada malo. Pero el problema no es ese, el asunto es que tanto ellos como el que sí hizo y deshizo, y es mejor dicho, usted es hijo de una fiesta, en esa fiesta había tanta gente que no se sabe quién es su papá, tanto ese que nació de ese matrimonio excelente, social y religiosamente prestante, como aquel que nació de una relación así toda exótica, cometen pecados porque nacieron bajo pecado. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Entonces, una persona así no puede ver el reino de Dios. Y a Nicodemo, a pesar de todo el reconocimiento que le acaba de hacer Juan, le dice, para ver lo que Dios tiene, hay que nacer de arriba, porque no te sirve haber nacido de aquí abajo. No sé si me estoy haciendo entender. Yo me imagino que sí, porque estamos repasando. Vale, no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo entra como en nervios. Y Nicodemo le dice, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo qué? Viejo, porque él ya pues no lo cocinaban con 3 o 4 pitadas, él ya estaba entradito en años, pero vivía una vida supuestamente bien. Entonces, con esta pregunta, ¿están aquí mis amigos? Escuche bien,
la calidad intelectual, académica e inclusive religiosa, como la que Nicodemo me la está mostrando, no sirve para nada. No impresiona a Dios en nada, ni una pestaña le mueve al Señor ese conocimiento y esa sapiencia teológica, porque todo lo que Nicodemo sabía de las Sagradas Escrituras lo sabía aquí en su mente carnal, pero no lo podía entender en su mente espiritual. Es como Saulo de Tarso. Es que es el ejemplo por naturaleza. Viene persiguiendo cristianos y él se sabe toda la Torá. Hombre, es fariseo, irreprensible, pero viene matando gente cristiana porque seguían a Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando nace de nuevo, cuando la luz lo derriba y la voz le habla, ahí nace de nuevo, tiene un encuentro con Dios y ¡pum!, entiende y dice: ¡wow!, no era por acá. Entonces, la miopía espiritual de Nicodemo, de este ilustre letrado, queda manifiesta. Él sabe mucho de lo terrenal, claro que sabe. Incluso su conocimiento escritural, pero es solo mental. Diga conmigo, mental. No hay nada más peligroso que una persona con una Biblia sin haber nacido de nuevo. Es terrible el daño que puede hacer. Entonces, pero Nicodemo ya está ahí, le tocó. El Señor le pegó la encerrona. Además, él fue el que fue allá. El Señor Jesús no lo fue a buscar. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo qué? ¿Siendo qué? Viejo. Y él mismo trata de responderse. Claro, porque es que las personas saben mucho. El ser humano sabe mucho. ¿Sí? Nicodemo es de esas personas que está hablando con alguien y no lo está escuchando porque ya está pensando la respuesta que le va a dar para mostrar de pronto que sabe. Pero él dice: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire al de lado, dígale: su madre. Dígale, la de Nicodemo. Entonces Nicodemo se trata de explicarlo mentalmente. Él está hablando con el Señor Jesús, le dice: hay que nacer de nuevo. Nicodemo no iba preparado para esto, pero ya está ahí. Entonces Nicodemo, que ya es de unos años, entradito, ya habla, tiene familia seguramente, se imagina entrando nuevamente en el vientre de doña Teresa, así se llamaba la mamá de Nicodemo. Imagínate el desgarre que hay ahí. Pero él no puede pensar más allá de lo natural, porque no ha nacido ¿de qué? De nuevo. Entonces él le dice al Señor Jesús, más con ironía, le dice: ¿y cómo me meto otra vez en el vientre de mi mamá? Voy ahorita donde mi mamá y le digo: permiso, que ahí voy yo. Entonces aquí entendemos que no es nacer biológicamente otra vez. El extravío de Nicodemo, siendo principal entre los judíos, era monumental. Imagínate, este señor era un ciego guiando ¿qué? Ciegos, por lo tanto iban al mismo roto. Entonces el Señor Jesús, que no le asombra la ignorancia de nadie, en el 2:25, creo que termina el capítulo 2, nos dice que Él conoce la mente del ser humano. Él sabe lo que todo ser humano está pensando. Entonces Jesús le responde otra vez: de cierto te digo. El Señor Jesús lo que está diciendo es: esto demanda una operación muy profunda, Nicodemo. La ceguera en la que estás es absoluta. Tu caso es inmensamente grave. Esto me recuerda una vez en la universidad, estaban en clase de obligaciones unos alumnos y una persona hizo una pregunta y el profesor se queda mirándolo y le dice: veo un abismo profundo e insondable como el mar, que difícilmente podrá ser llenado. El compañero no volvió a preguntar nada. Más o menos esto es lo que el Señor Jesús ve en este gran conocedor, inclusive de las Escrituras. De cierto te digo. Él no lo está haciendo para burlarse de él. Él está consciente de que la operación que necesita Nicodemo es tenaz. Y vamos a ver el avance después de esta operación que Nicodemo va a tener esta noche en el mismo Evangelio de Juan, cuando ya por allá, después de la crucifixión, él ya es un discípulo nacido de nuevo y entendió la cosa. Él ya no preguntaba esta clase de profundas preguntas. Entonces le responde: de cierto te digo. Le dice: el que no naciere ¿de qué? De agua y ¿de qué? Y del Espíritu. Estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces, ¿el qué? Diga conmigo, ¿el qué? Ahí es donde nos mete a todos.
Él, ¿qué? Puede que usted no llame Nicodemo, puede que llame peor, pero el asunto es que la situación es la misma. En este caso, Nicodemo es el maestro de Israel. Y él está hablando, el Señor Jesús, a Nicodemo en sus mismos términos. Cuando él le habla de agua, él sabe que Nicodemo le está entendiendo, porque hay que empezar donde la persona está para poderla llevar a nacer de nuevo. Usted y yo tenemos un problema todavía más grave que los israelitas de hace 2000 años. Y es que como vivimos en una sociedad que cree que sabe quién es el Señor Jesús, porque nacimos bajo esa influencia religiosa de la tradición. Usted va a hablarle a su vecino, o a su mamá o a su papá que no ha nacido de nuevo, así como nos ocurría a todos nosotros antes de nacer de nuevo, y usted le habla del Señor Jesús y le dice: ah, no, yo sé quién es el Señor Jesús. Y usted le va a hablar del Espíritu Santo y dice: ah, no, yo tengo una oracióncita al Espíritu Santo. Y usted le va a hablar de cualquier cosa y cree que ya sabe. No, 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 no. La gente no sabe hasta que no nace ¿de qué? De nuevo. Parta de ahí. Deje de estarle dando bibliazos a la gente, porque lo que está haciendo es les está poniendo a hablar un idioma que no entienden. La persona primero hay que hacer como hizo el Señor Jesús. Tiene que traer a Nicodemo al nuevo nacimiento para que de ahí en adelante pueda entender. Entonces, el agua simboliza el antiguo pacto, con todos los rituales que Nicodemo conocía. Porque recuerden que el agua del antiguo pacto purificaba externamente, pero esa purificación era insuficiente. Desde ahí comienza el Señor con Nicodemo. Lo que le está diciendo, y del Espíritu es: pero debes nacer de nuevo, llegar al nuevo nacimiento. Y así como tu papá y tu mamá te dieron una naturaleza biológica y una mente brillante pero caída, ahora necesitas nacer de arriba, del Espíritu, porque ahí es Espíritu Santo, para que puedas tener esta nueva naturaleza y entenderme lo que he bajado a decirte. Wow, ¿están aquí mis amigos? Bien, entonces le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este es un no, no, no. Se queda afuera. Entonces, por eso te decía, ¿cómo sabemos si alguien ha nacido de nuevo o no? Segundo caso, casi tan grave como el primero. ¿Cómo sabemos si una persona nació de nuevo, pero no ha renovado su entendimiento? En el primer caso, por la persona no haber nacido de nuevo, sigue hablando de las cosas temporales. Usted se sienta con esa personita y siempre le va a hablar de la última tragedia, le va a hablar de si subió o no la divisa, le va a hablar de la cantidad de exámenes que está presentando en la universidad, le va a hablar de cómo va bien su equipo de fútbol, le va a hablar de cómo le fue en sus vacaciones y para dónde va y dónde viene y cómo las tiene programadas. Siempre le va a hablar de los problemas que tiene a nivel familiar, con sus hijos, con su esposa, con su familia, con su suegra. Siempre le va a hablar del dolor que tiene por allá en el dedito pequeño y que no la deja dormir. Siempre le va a hablar de la situación tan difícil que está viviendo el país del lado. Siempre le va a hablar de la inseguridad que hay. Pero esas son cosas netamente ¿qué? Dígalo, netamente ¿qué? Temporales. Usted con una persona así jamás se va a encontrar y va a decir: hombre, imagínate, estoy tan emocionado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Le pregunta al otro: fíjate, por fin entendí los 7 sellos que rompe el Cordero en Apocalipsis. Y es impresionante. ¿Sabías que hay una cosa que se llama el milenio? Y en ese milenio el Señor Jesús va a estar gobernando la tierra durante 1000 años como nunca jamás ha sido gobernada. Y van a estar gobernando con Él todos los que pasaron por la gran tribulación y los decapitaron. Y además todos los que tienen tronos ahí para gobernar con Él durante 1000 años. Y resulta que será todo paz y tremendo, porque el Señor Jesús estará gobernando, porque Juan muestra que el Señor bajó sobre el monte de Sión ahí y va a estar. Le pregunto, ¿cuántas veces usted habla con alguien que no ha nacido de nuevo así? Te pregunto. Nunca. Caso 2, como les digo, casi tan grave, pero más grave como el primero. Y es la personita que ya nació de nuevo, pero no ha renovado entendimiento, porque el entendimiento se renueva con las Sagradas Escrituras. Diga conmigo, Sagradas Escrituras. Entonces, cuando yo no lleno mi mente con las Sagradas Escrituras, ese nuevo nacimiento no lo alimento, sigo hablando de lo que antes conocía.
Entonces usted encuentra creyentes en una mesa normalmente hablando con los demás de todo lo anterior que le acabo de decir, menos de lo otro. Es más, le da pena hablarle a esa gente para que llegue a nacer de nuevo como él o ella nació, porque no tiene la suficiente información en la cabeza para sostener una conversación de reino. Dígale al de lado, ay, ay, ay. Entonces no puede entrar. Ya en el primer caso le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ¿qué? No puede ¿qué? Ver el reino. Pero el que no nace de nuevo, además de no poderlo ver, no puede ¿qué? Entrar. No puede entrar en el reino de Dios. Se queda afuera. Afuera se queda. Y el Señor Jesús toma la palabra y sigue diciendo, mira Nicodemo, lo que es nacido de la carne, ¿carne qué? Es. Lo que es nacido de ser humano, humano es. Eso es lo que está diciendo. Hay otras versiones más gomelas que esta. Lo que es nacido de la mente humana, humano es. Lo humano es humano. Cada orden transmite su propia naturaleza. Entonces el Señor Jesús en este versículo le dice a Nicodemo, porque a él, el Señor Jesús no necesita impresionar a Nicodemo, que Nicodemo salga de esa conversación y diga, uy, no, qué señor tan inteligente, no le entendí nada, el bruto soy yo. No, el Señor no es esa clase de personas. Él sabe que somos brutos por naturaleza y viene a sacarnos de ahí. Mire, pero a mí en el colegio me dijeron que era una mente brillante. Pues yo también, mire, ¿cierto? Pero el asunto es que usted y yo necesitamos ser expertos en la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Mientras no nazca de nuevo, voy a ser como un chanchito. El Señor Jesús dijo, no le den las perlas a los... Él no estaba denigrando de nadie, ni diga, no, allá en la congregación donde me invitaron me dijeron marrano, primera vez que voy me dices marrano. No, es que usted tome un marranito de esos lindos, esos pig lindos, hermosos, y por educadito que sea, ese marranito no sabe distinguir entre el caviar y una morcilla. ¿Por qué? Porque es un ¿qué? Esa es su naturaleza. Entonces lo mismo ocurre con el manjar de la palabra. Usted necesita que la persona nazca de nuevo para poder que empiece a aprender. Es que esto. Tenés más. ¿Ves? Tenés más. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne, es humano. Y vuelve y le aclara. Y lo que es nacido del espíritu, ¿qué es? Espíritu. Lo de arriba es espíritu. Entonces el espíritu generará vida espiritual. Nicodemo, miren que no volvió a hablar. El Señor Jesús aprovecha cuando uno está callado, cuando uno se da cuenta de que de ese tema no sabe nada. Para eso necesita humildad de corazón. Job es un hombre que del capítulo 1 al 37 pensaba que sabía mucho de Dios. Entraba en competencia con esos 4 amigos que con amigos así, ¿para qué enemigos? Cuando finalmente por allá dice, hablaba de lo que no entendía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos ¿qué? Te ven. Y lo que es nacido del espíritu, de espíritu es. Entonces el Señor Jesús sabe que tal vez no va a tener sino esa oportunidad con ese hombre, así como usted y yo debemos saber que cada vez que Dios nos permite estar con alguien, tal vez no lo volvamos a ver, o tal vez no nos vuelva a ver. Entonces hay que entregarle lo que sabemos. Y el Señor Jesús le dice, no te maravilles de que te dije. Pues ante la sorpresa de Nicodemo, la sencillez de Jesús. Nicodemo se le volvió la mente, se le desbarató. El Señor Jesús necesita organizársela. Dice, Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No se maraville de eso. Eso no es nada, eso es solo la puerta. Si le hablara de ahí en adelante, es lo que está diciendo. ¿Estás aquí, mi amigo? Amiga, ¿estás acá? Qué triste eso, saber tanto de nada. Nicodemo vivió toda su... Mire que el Señor Jesús está hablando con un líder religioso. No le dijo, bueno, Nicodemo, ya que estamos aquí hablando de la franquicia que representas de mí, yo te voy a enseñar algunos métodos de crecimiento, ¿sí? He visto cómo algunas empresas prosperan en mercadotecnia
vamos a aplicar el orden piramidal para que a través de muchos grupos, va a poner los familiares, poner los grupos de crecimiento, poner los grupos de conversatorio cristiano, vas consiguiendo más y más adeptos para que tu franquicia religiosa vaya creciendo y avance. No, jamás. Te voy a enseñar métodos de cómo recoger más diezmos y ofrendas para que prosperes y prosperen y todos salgan adelante y monten una gran multinacional, un mercado multinivel en el cual la gente, pues ya que va tanta, aprovechen a vender entre ellos mismos sus productos y hagan una gran ¿Sí me hago entender, hermanos? El Señor no hizo eso, porque al Señor Jesús no le interesa nada de acá, absolutamente nada de acá le interesa. John, entonces he vivido engañado y engañada. Sí, pero no es por culpa del Señor, es por haber entrado de la manera que no es a relacionarnos con Él. Y para eso necesitamos sacar tiempo. Dígale al de lado, necesita sacar tiempo. O sea, aquí nos empezamos a dar cuenta de que para relacionarme con Dios no es en el tiempo que me sobra. No, el Señor Jesús necesita personas que se enloquezcan por Él. Entonces ya le dijo lo del nacer de nuevo. Diga conmigo, nacer de nuevo. ¿Están aquí, amigos? Estoy bien, no es que dude de su inteligencia, sino de mi falta de capacidad de hacerme entender. Por eso pregunto. El Señor Jesús, ya después de haberle dicho de nacer de nuevo, y Nicodemo salirle con esa de que si se volvía a meter en el vientre de la mamá, bueno, le dice, vamos a decir con otro ejemplo, ¿me entiende? Entonces le saca el del viento, un ejemplo eólico. Entonces le dice, vea Nicodemo, ahí va otra vez lo de nacer de nuevo. En otras palabras, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. El viento. ¿Sabe qué es el viento, Nicodemo? Sí, señor, yo sé qué es el viento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Hasta ahí todo va muy bien porque él entiende lo natural. Así como creyó entender de que para nacer de nuevo se tenía que meter en el vientre de la mamá otra vez. ¿Vamos bien, Nicodemo? Sí, señor. Más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Bien, no es sino que salgamos allí a la avenida, pasa un ventarrón y es verdad, uno no sabe de dónde viene el viento, ni para dónde qué, ni para dónde qué, ni para dónde va. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Sí, pero resulta que ahora el Señor Jesús le dice, Nicodemo, exactamente así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo volví a dejar donde estaba. Lo volví a dejar donde estaba. ¿O no, mis amigos? Igualmente, los nacidos de nuevo, puede que una persona no creyente o el creyente descuidado, como les dije, ignore el mover del Espíritu, pero el creyente entrenado, el creyente maduro, el de mente renovada, sí sabe cómo obra el Espíritu de Dios y cómo obra Dios en favor de la humanidad cuando esa persona ha nacido de nuevo. Entonces, lo que Nicodemo necesita entender es que de Dios no sabe nada, así lo predique todos los días. Él sabe unas letras, él sabe una Torá, pero de Dios no sabía ¿qué? Nada. Tenía información acerca de Dios, pero lo podía ver al frente y no lo había reconocido. El Señor Jesús le dice, ojo pues, lo del viento, para que salgamos de ahí de una vez. Una persona que es nacida de nuevo y con mente renovada, diga conmigo, nacida de nuevo y con mente renovada. Al encontrarse con una persona que no ha nacido de nuevo, o con una persona que ya nació de nuevo pero no tiene la mente renovada, no tiene tema para hablar. Entonces es para esa persona como el viento, que la persona que no ha nacido de nuevo no tiene mente renovada, no sabe de dónde viene el viento y para dónde ¿qué? Va. Pero la persona que ha nacido de nuevo y tiene la mente renovada, sí sabe qué es lo que quiere el Espíritu Santo y para dónde va. Es más, una persona que ha nacido de nuevo sabe de dónde viene, del miserable y cochino pecado, y sabe para dónde va, para la eternidad con Dios, porque ahora sí sabe para dónde va el mover del Espíritu. Es que aquí el juego es de palabras. La palabra para viento es neuma, la palabra para espíritu es neuma también. Entonces lo que le está diciendo es, la persona que ha nacido de nuevo ya por fin sí sabe de dónde viene y para dónde va, porque ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo ni sabe de dónde viene ni para dónde ¿qué? Va. Ejemplo, una persona que no ha nacido de nuevo
háblele pues de que nació bajo pecado. Le va a decir, ¿y qué es eso? Sí, mira, lo que pasa es que Adán y Eva en el jardín del Edén desobedecieron a Dios, entonces cayeron y fue el primer pecado, y entonces todos de ahí en adelante nacieron bajo pecado. Y, oiga, yo acabo de matar a nadie, por eso es que no me meto a religiones tan raras. Me gusta la mía que manejo, como Nicodemo. Nicodemo manejaba su religión y la podía hacer a su amaño, pero eso es el problema. El problema es que así por eso, amigo y amiga, usted que ha renovado mente, no se sienta mal cuando la gente no lo entienda. Es que no es culpa suya. Usted empieza a perder amigos. El parcerito, la parcerita esa que mantiene con usted para arriba y para abajo, lo empieza a ver raro y decir, este man es como el viento. Uno no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Siempre le sale a uno con esas cosas raras de la eternidad. Que nazca de nuevo, que la vida del Espíritu, que yo debo vivir en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál ley? Si yo no le debo nada a la ley. Tengo todos mis papeles en orden. Yo ya vi allá en los datos y no aparezco. Nadie me está investigando por la ley. Y que yo nací bajo pecado y que soy digno de muerte. Oye, qué raro eso. Es que empezaste por donde no era mi hermano. Había que llevarlo a nacer de nuevo. Porque mientras la persona no nazca de nuevo, jamás te va a entender. ¿Sí me hago entender, amigos? Es terrible. Hace sufrir a esa pobre personita y sufres tú también. Pero es que es mi marido. Pues, hay ejemplos cercanos. Pero es que es mi mujer, más cercana todavía. Es que son mis hijos. Entonces, para Dios solo hay 3 clases de personas en este planeta: las que solo nacieron del papá y de la mamá, las que ya nacieron de nuevo y no han renovado entendimiento, están casi que en los mismos de allá, y las que ya nacieron de nuevo y están renovando entendimiento, y son las que acomodan lo espiritual a lo espiritual. 1 de Corintios capítulo 2. Entonces, quiero que recordemos algo. El Señor Jesús acá nos está explicando en su sencillez lo que a veces de manera tan complicada Pablo y Pedro y Santiago y todos esos nos explican en palabras de ellos. Esta es la esencia. Estamos teniendo un encuentro con la esencia de Dios. El Señor Jesús me está mostrando que la primera vez que atiende por ventanilla, acá en la tierra, atiende a este señor Nicodemo y no vino a hablarle de lo de acá, sino todo lo de allá. Y por eso Nicodemo, ahora sí, aterrizó, dijo, bueno, Señor, me doy. ¿Cómo puede hacerse esto? Es decir, ¿cómo nazco de qué? De nuevo, ya está en materia. El primer paso para uno saber que está mal es saber que está mal. Los expertos rescatistas saben que mientras la persona insista en nadar ella sola si no sepa, hay que esperar a que se empiece a hundir, porque cuando ya empieza a hundir y ha tragado suficiente agua, ya no tiene fuerzas, entonces uno la puede sacar y la puede llevar y la puede salvar. Este es el punto al que Nicodemo ha llegado y dice, Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Entonces, indudablemente, vemos acá que es cierto lo que el Señor Jesús dice más adelante, que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que cualquiera de los grandes del antiguo pacto. Juan el Bautista cierra el antiguo pacto y el Señor Jesús dice de él, de los nacidos de mujer, nadie ha sido más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño de los nacidos de nuevo en el reino es más grande que Juan el Bautista. Es el mismo ejemplo con Nicodemo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ya Jesús lo tiene, está entregado. Y le dice, respondió Jesús, porque hay que acabarlo de rematar. O sea, la persona que llega a Cristo no es para que viva, primero hay que matarla. Y le dice, sin misericordia humana, pero totalmente con misericordia divina, le dice, ay, María Nico, usted es maestro de Israel y no sabe esa bobada. ¿Ves? Es como cuando un niño, ustedes y yo que todavía la tecnología todavía nos... no vio la cantidad de asesoría que hubo aquí ahorita porque yo no sabía darle clic aquí a una cosa. Bueno, entonces usted llega donde su sobrinito o el niño de 2 o 3 años y el niño le dice, papá, aquí, es de aquí donde dice on, ¿cierto? Así de sencillo. Entonces el Señor Jesús le dice, maestro de Israel, ¿y tú no sabes eso? Sería importante que aquí, en vez de la ironía que yo creo que les estoy transmitiendo al Señor Jesús, más bien entendamos la dulzura con la que el Señor Jesús va a Nicodemo para poderle entregar el mensaje del nuevo pacto.
El Señor Jesús no se está riendo de Nicodemo, lo está concientizando de su limitada mente de esclavo del pecado, como naturaleza bajo la cual había nacido. Así tuviese religión, porque yo puedo ser un religioso, pero no necesariamente tengo que ser un nacido de nuevo. La religión impresiona, uno dice, ay, qué señora tan buena, ay, qué señor tan bueno, ay, no le falta ni hacer milagros, ay, no. Entonces el Señor Jesús le dice, de cierto que te digo que lo que sabemos hablamos. Los nacidos de nuevo saben de lo que hablan. Saben de lo que hablan. En este caso, Jesús, que es mi Señor y tu Señor, está diciendo que el Padre Celestial y el Espíritu Santo y los nacidos de nuevo están comunicando una gracia que jamás nadie podrá ver si no nace de nuevo. El hombre caído ni de lejos sabe o habla lo que se habla en la Trinidad. El Señor Jesús ha venido a mostrarnos el ambiente, a generarnos el aire que se respira a nivel celestial. Entonces por eso le dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. La fe en Dios, amigos y amigas, nos capacita para ver lo invisible y para comunicar lo indecible. ¿O no dice la Escritura? Cosas que ojo no ¿qué? Ni nadie ¿qué? Son las que nosotros ¿qué? Hablamos. Entonces la fe de los nacidos de nuevo me capacita para ver lo invisible. ¿O no es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ¿qué? Se ve? Y ya Isaías y otros profetas y el Señor Jesús mismo y Pablo y algunos de los otros apóstoles le dicen a la gente, cosas que nadie vio ni nadie oyó son los que han venido a visitar al hombre en Cristo Jesús. Es algo maravilloso. El Señor Jesús entonces no viene a hablarme de nada temporal, pero sabe muy bien lo que tiene. Y entonces por eso le dice, y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Lo que le está diciendo es, ustedes no pueden entender esto porque Nicodemo, para usted y yo empezar a hablar de alguna cosa, primero tienes que nacer ¿de qué? De nuevo. Yo no vengo a hablarle de normas del templo, no vengo a hablarle de ritos de purificación, no vengo a hablarle de ceremonias de holocaustos, vengo a hablarle de que necesitan nacer de nuevo porque para eso fue el antiguo pacto, para hacerlos conscientes de que no saben nada. Y por lo tanto ahora yo he venido para entregarles todo en persona. ¿Aló? El mensaje debe ser recibido. Y ahí es donde viene. Una persona que no reciba el mensaje porque existe el libre albedrío, tampoco puede nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser convicto, tiene que ser convencido de lo que el Señor Jesús ha venido a decir y no recibir nuestro testimonio. Entonces este mensaje del nuevo nacimiento es de doble vía, no solamente del Espíritu que me hace nacer de nuevo, sino que yo al nacer de nuevo debo perseverar en la fe para poder entender qué fue lo que me ocurrió. Y ahí es donde el Señor Jesús le dice, hombre Nicodemo, y nos está hablando a todos, si te he dicho cosas terrenales y no crees, Nicodemo, si te he hablado del nacer de nuevo y me sales con que te vas a meter otra vez en el vientre de tu mamá, qué pena con la señora. Y si te he hablado del viento y tampoco me entiendes, si te he dicho cosas terrenales y no crees, el asunto del viento y del nacer de nuevo es algo natural, es algo de esta tierra, es fácil de entender, pero no me entiendes, porque para entender hay que nacer de nuevo. Si te he hablado de cosas tan elementales, ¿cómo me creerás si te dijere cosas celestiales? Entonces, el nuevo nacimiento es algo que viene de arriba. Así que hay que nacer de arriba para poder percibir lo espiritual, para poder percibir lo celestial. Ahorita cantábamos. Usted y yo lo podemos apreciar en qué punto estamos. Yo puedo ser de los que, no en esta congregación, los ángeles sienten pena de ver la pureza con la que nosotros adoramos, los superamos a ellos. Estoy hablando de los que escuchen esta grabación. Pero cuando yo todavía digo, ay, como que la música a mí no me llega, ¿me entiende? Como en otro ritmo, ese ritmo como de viejitos, no sé. Aún en la forma de entender. Había coros ahí que si uno los canta puede decir, ay, se me llenó la vida de fe,
de esperanza otra vez, como para abrir el local mañana. No, estábamos hablando de lo que ocurre en Apocalipsis, cuando el Señor esté sentado en su trono, rodeado de luz. ¿O no hablamos ahí de un mar de cristal? ¿Cierto? Y resulta que es que en Apocalipsis hay un capítulo donde dice que hay como un mar, y allí están aquellos que han salido de la gran tribulación después de haber sido decapitados y están en la presencia de Dios adorando y alabando al Señor. A eso se refiere, y está hablando de la eternidad. Entonces no estaba hablando aquí de que yo lo puedo aplicar, claro, y decir, salí llena de fe, salí lleno de fe, yo vaya a tanquear. Hermana, usted no es un carro. El asunto es que estamos hablando de cosas eternas. Diga conmigo, eternas. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y yo creo que aquí podemos terminar por hoy. Sí, vamos a estar en pie. Si nos aguanta las ganas, le das el resto del capítulo en la casa. Listo. Padre, te damos gracias por este tiempo tan especial en el cual tú nos permites abrir esta ventana divina del nuevo nacimiento, que es por donde todos debemos empezar para relacionarnos contigo. En este capítulo podemos ver como un hombre que tenía religión, como todos, la gran mayoría hoy en día, es el hobby, es lo in, tener religión, pero que eso no basta, Señor, hay que nacer de nuevo, porque la religión no da vida, el nuevo nacimiento sí. Para poder entender las cosas celestiales, porque de las terrenales estamos hartos, Señor, nos tienen locos. De manera que hoy te pido, amado Espíritu Santo, que al refrescarnos de esta manera el entendimiento, porque estas cosas son ya sabidas y leídas muchas veces por cada uno de los creyentes, nos permitas afianzarnos para seguir en esta ruta que es la eternidad, hacia la cual viajamos, es más, en la cual ya estamos. Y al cambiar nuestra manera de pensar con este nuevo nacimiento, podemos dedicarnos el resto de los corticos años o días que todavía nos quedan en este cuerpo para dedicarnos a cosas que realmente valgan la pena y podamos recoger al otro lado. Permítenos, Señor, no desperdiciar más el tiempo. A ti sea toda la honra. Di conmigo, Señor, verifícame en el nuevo nacimiento, y a mí permíteme verificar si estoy en Cristo, de acuerdo con lo que hablo y lo que vivo diariamente. Si no, permíteme rectificar y tomar otra vez la senda. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Así de pie vamos a recibir los elementos de la cena, por favor. Mira, esto de nacer de nuevo está por todos lados. Fíjese, verá, cuando uno ha nacido de nuevo, todos podemos tomar el pan y el vino, todos. Y tiene el reflejo, el retrovisor de la tradición. Al acercarnos al pan y al vino, a la comunión que el Señor nos dejó, nos acercamos como pensando, ¿verdad que debo recordarme todos los pecados que he cometido en esta semana? Y como aquí la cena la hacen cada vez como que se acuerdan, entonces son más los acumulados. Entonces yo primero me voy a poner en paz con Dios. Señor, perdóname por todos mis pecados, los que cometí, los que voy a cometer y los que estoy pensando en cometer, hasta la siguiente cena, Señor, en donde vuelvo otra vez a renovar el pacto de consagración a ti, para que no sea, si me muero, no me vaya a condenar, Señor. Así más o menos mira uno la cena del Señor. Es verdad que la cena del Señor no es para eso. La cena del Señor, dice la Escritura, es para recordar el pacto que el Señor celebró en la cruz del Calvario y que está vigente para todo aquel que en él crea y no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que
Ya, gracias. Así que no se trata de borrar aquí todas las faltas que he cometido y quedar otra vez para volver a acumular 2 amarillas hasta que me echen otra vez y volver a empezar. No se trata de eso. No, se trata de decirle a la gente que yo sé de qué se trata esto de haber nacido de nuevo, que sé de qué se trata de renovar el entendimiento y que sé que todo aquel que esté en contacto conmigo tiene la posibilidad de ver en mí el pacto abierto de la cruz del Calvario, que es el nuevo pacto, para que todo aquel que en Jesús crea no se pierda, sino que tenga vida, ¿qué? Eterna. Mire qué diferencia. De eso se trata. Entonces, amado Padre, todos estamos acá, igualitico, Señor, todos calificamos como seres humanos. Y hoy queremos darte gracias porque el morder este pan y el beber esta copa me recuerda el hecho histórico de la cruz, al cual el Espíritu Santo me permitió reconocer por la fe del pacto que allá había celebrado para darme vida eterna en ti. Eso es lo que celebro. Y que esto es lo que debo comunicarle a la demás gente, que la puerta está abierta hasta que tú regreses. Mientras tú no regreses, la puerta del nuevo pacto está abierta para todo aquel que tenga el privilegio de creer en ti. Así que bajo ese prisma podemos comer el pan y beber el vino. Padre, muchas gracias por este tiempo tan especial. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Esta noche a ti te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén, amén y amén. Los bendigo.